continuativos que reiteran, vale decir, o sea, decir, continuativos que ejemplifican como, por ejemplo, como es el caso de, teniendo en cuenta que el como tiene muchas otras funciones y la que más usamos es el comparativo. Continuativos que agregan también incluso además, teniendo en cuenta que el incluso no lo usamos tanto para sumar, lo usamos más para intensificar. Y las conjunciones finales a fin de parar con el objeto de. Revisen eso para ir finiquitando nuestra tarea. Profe, ¿la puede devolver un poco, por favor? Ahí está. Ahora sí. Ahí. Y ahí está la última parte para que vayan revisando. Ya, ¿estamos listos con la tarea? Niños. Sí, perfecto. Sí, ya. ¿Me puedo salir? Entonces me salgo de acá. Y ahora lo que les quiero mostrar es la guía que nos toca hoy día, ¿ya? Para que todos lo vean. Ya, ¿se ve bien? Este es el material 4, LE 04. Terminamos todo nuestro material 3, que era muy larguito, estuvimos 3 clases. Esta guía también yo creo que voy a estar 2 clases en esta guía, ¿ya? La del día y la del próximo lunes. Como ustedes pueden ver ahí, el material LE 04 son los mecanismos de cohesión aplicados a la lectura. Entonces aquí vamos a aplicar todo lo que aprendimos de gramática, sujeto predicado, y también de los conectores. Acuérdense que los conectores son el mecanismo de cohesión más importante. ¿Ya? Me voy a salir de acá para que nos vayamos al Power. ¿Alguna duda, algo? Antes de comenzar. ¿Niños? ¿No? ¿Ninguna duda, nada? No, profe. Parece que no, profe. Parece que no, ¿cierto? Entonces. Ya, ¿se ve bien ahí, cierto? Sí. Profe, tengo que salir a llamar a vuelo después. Vaya nomás, vaya y de ahí yo la dejo entrar, no se preocupe. Entonces, vamos a empezar la guía, ¿cierto? Esta guía de mecanismos de cohesión aplicada a la lectura. Esto es muy importante porque en el fondo vamos a aterrizar todo lo que hemos visto. Que a lo mejor algunos dicen, ¿para qué ver sujeto y predicado? ¿Para ver tanto los conectores? Sabemos que los conectores ya no entran, pero obviamente que son una forma súper importante para ir definiendo algunos elementos de la lectura y para hacer una lectura correcta. Entonces aquí vamos a aplicar todo esto que hemos aprendido. Vamos viendo cuáles son los objetivos de este material 4, de esta guía. Primero, aplicar los fundamentos de lexicología a la comprensión e interpretación. Sabemos, según los últimos, el temario del DEMRE, del Mineduc, de quien sea, que no lo dice claramente, pero uno podría inferir que ya no hay preguntas de léxico en esta prueba de transición. Pero, como nosotros siempre tenemos un pero, y llevamos muchos años en esto, vamos a tener que esperar hasta el modelo para ver realmente si es que van a venir preguntas de léxico o no. Pero nosotros, y yo especialmente, ¿ya? Yo no sé todavía si el departamento de lenguaje va a cambiar toda la guía, va a sacar todo el léxico. Yo no lo haría, la verdad, porque ya el DEMRE varias veces nos ha sorprendido que dice una cosa en el temario y después hace otra en el modelo. Entonces, yo voy a seguir dándoles el vocabulario cuando leamos texto porque siento que es súper importante. Muchas veces, insisto, a veces ustedes se equivocan en responder porque en una pregunta no conocían una palabra, entonces tenemos que seguir ampliando nuestro léxico, ¿ya? Para leer mejor. Entonces vamos a seguir dando el vocabulario, entre o no entre, yo creo que es importante, ¿cierto? Saber cada vez más vocabulario
vocabulario les va a servir incluso para la universidad, ¿ya? Vamos a aplicar también todo lo que aprendimos de la estructura. Ya sabemos que el sujeto es el tema y el predicado es la idea principal, y eso lo vamos a comprobar acá. Y también vamos a poner en práctica la función de los conectores. Sabemos que ya no entra el ítem de los conectores, eso ya se sacó desde el año pasado, pero es importante que ustedes lo usen para su beneficio, de repente para verificar preguntas, para estar más seguros. Y aquí lo vamos a hacer de esa manera, ¿ya? Entonces, como hemos visto en las clases anteriores y como vamos viendo hasta ahora, hemos visto algo de gramática básica, donde pudimos ver, como yo les decía recién, que el sujeto es el tema del texto, ¿cierto? Y por eso es bueno buscarlo. Y también la idea principal, ¿cierto? Está representada por el predicado, lo más importante que se dice de lo que se habla. Y también aprendimos que los conectores, que son el mecanismo de cohesión más importante, relacionan lógicamente las ideas, unen una idea con otra, por eso son tan importantes. La otra vez dijimos que si sacáramos todos los conectores no tendría lógica, no estaría bien enlazado, bien hilado. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de empezar a leer los textos de esta guía, ¿cierto? Vamos a ver un texto muy breve, muy cortito, y a modo de ejemplo vamos a ver cómo tendría que hacer un análisis, pero muy específico, muy acabado. Yo estoy segura que cuando ustedes leen o estén en la prueba real, van a leer como puedan, urgido, nervioso, temeroso de cómo el va a ir, qué sé yo, no van a tener tiempo a lo mejor de un análisis tan específico como el que vamos a hacer ahora. Pero sí a lo mejor, a grosso modo, deberían acostumbrarse a buscar por menos el tema y lo más importante que se dice de dicho tema. ¿Ya? Empecemos. Van a empezar leyendo este texto, muy cortito, lo van a leer atentamente y después yo les voy a dar 2 palabritas que a lo mejor es bueno que manejen. Vamos leyendo. ¿Leyeron todos y todas? Sí, profe. ¿Sí? Ya. 2 palabras les quiero aclarar, que no son difíciles, pero por lo menos para que tengan una idea correcta. Grandilocuente, ¿cierto? Se refiere a personas con una elocuencia elevada, ¿ya? Un estilo elevado, grandilocuente. Ahora, ¿qué significa elocuencia? Elocuencia elevada o estilo elevado. La elocuencia es la facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar o convencer a otros. Elocuencia, facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar o convencer a otros. ¿Ya? Y la otra que les quiero dar, por si acaso, 3 líneas de abajo hacia arriba dice ostentosas. Literalmente ostentoso es aquello llamativo por su apariencia lujosa, ¿ya? Por su abundancia de adorno. Eso significa literalmente cuando dice una casa ostentosa, ya que tiene mucho lujo, mucho adorno. Pero aquí dice afirmaciones ostentosas. Y podemos llevarlo al mismo nivel, entonces debe ser un modo de hablar, un modo de afirmar las cosas con mucho adorno, ¿ya? No las simples palabras de modo directo, sino que debe haber mucho adorno, mucha palabra más, a lo mejor difícil, qué sé yo. ¿Ya? Empecemos entonces nuestro análisis. El sujeto de esta primera oración o frase que se ve ahí en ese texto es los grandilocuentes. Porque ¿de qué se habla? De los grandilocuentes. Entonces inmediatamente sabemos que es el tema. El tema de este fragmento son los grandilocuentes. Todo el resto es el predicado, hasta admirable,
porque después viene otra frase, ¿cierto? Otra oración. Y dentro de ese predicado tenemos la primera idea, ¿cierto? Y el núcleo del predicado, que es el verbo, quieren, ¿ya? Luego hay un que es un pronombre relativo, muy importante porque va a especificar lo que desean estos grandilocuentes. Acuérdense que es un pronombre relativo que se refiere a un antecedente que puede ser personas o cosas. En este caso hace alusión a los grandilocuentes, ¿ya? Que son personas. Y ahí tenemos, en el resto del predicado, está la primera idea de esta primera oración. Quieren, los grandilocuentes, porque estamos hablando de ellos, quieren que les consideren moralmente respetables o admirables. Luego, a través del y, que sabemos que el y es una conjunción copulativa que agrega información, en este caso va a ser información nueva, por eso tenemos nuestra segunda idea. Y ahí tenemos el sujeto, ¿cierto? Las contribuciones que hacen al discurso público moral. Que, nuevamente un que, otro pronombre relativo que va a especificar el tipo de contribución. Y todo el resto sería el predicado, donde parte, ¿cierto?, por este núcleo del predicado que es el verbo, están. Y ahí surge mi segunda idea. Sus contribuciones están destinadas a satisfacer ese deseo. Entonces, tenemos un conector consecutivo, una conjunción consecutiva, y así surge nuestra tercera idea. El entonces, por si acaso, puede ser temporal, en este caso no está actuando así, sino que está actuando como una conjunción consecutiva. Y ahí tenemos el sujeto, ejercer la grandilocuencia, ¿cierto? Y el resto sería el predicado a partir del verbo. Es usar el discurso moral para la autopromoción. Ahí está el núcleo del predicado, la palabra más importante que es el verbo. Y así surge nuestra tercera idea, que ejercer la grandilocuencia es usar la moral para la autopromoción. Promocionarse es elevarse, ¿cierto? Es hacerse valer. Entonces ahí el mismo se quiere, ¿cierto?, hacer valer. En ese sentido está o elevarse, tomado autopromoción. Luego tenemos una conjunción adversativa, ¿cierto? Y así surge nuestra cuarta idea, que es una restricción. El por supuesto tiene varias funciones. Aquí está actuando como una locución adversativa restrictiva, como si fuera un pero o un sin embargo. Esa función está haciendo. Pero el por supuesto también es una locución o frase adverbial que significa sin duda, ciertamente. Pero aquí está actuando como conjunción. Ellos, dijimos, ¿cierto?, que el sujeto no es obligación que está al principio, puede estar al medio, al final, perfectamente. Y todo el resto sería el predicado, ¿cierto? Y ahí está nuestra, ¿cierto?, palabra principal, el verbo, pueden ser, entonces los grandilocuentes pueden ser cuando, ese es un conector importante, ¿cierto? Porque está dando el tiempo en que son sinceros, es el momento, cuando, digamos, nosotros sabemos que es una conjunción temporal, entonces ahí surge nuestra cuarta idea, que los grandilocuentes pueden ser sinceros en determinadas circunstancias, en ese momento. Y así tenemos, ¿cierto?, el tema, que son los grandilocuentes de este texto, y la idea principal de este fragmento es que los grandilocuentes quieren ser admirados, respetados moralmente, por lo que usan la moral para la autopromoción. Como quieren ser así, moralmente respetados y admirados, ellos mismos se promocionan. ¿Dudas? No. ¿No? Ya. Y ahora entonces nos vamos a ir a ejercitar. Como yo les dije, tenemos una guía 4 con una serie de textos, fragmentos, algunos muy cortitos, otros un poquito más largos, y cada ejercicio, ¿cierto?, lo vamos a considerar desde el punto de vista de la estructura oracional y también de los conectores. La idea es que ustedes vayan observando los segmentos relevantes de cada frase, de cada oración, se vayan fijando cómo va progresando la información. Acuérdense que el sujeto tiene menos información, es el predicado el que nos va dando información nueva del tema que estamos hablando, y también van a ir fijándose en los conectores para que ustedes vayan viendo cómo van relacionando las ideas. Y entonces vamos a nuestra primera lectura de esta guía, una lectura muy cortita, y yo les voy dando el vocabulario obviamente. Aquí les quiero dar dos palabritas. El que la conoce obviamente que no la ganó.
Primera palabra, en la segunda línea está la palabra bocetos. ¿Ya? Les voy a dar 2 acepciones para bocetos. Anoten ahí. Primera acepción, primer significado, proyecto, coma, apunte general. Boceto, proyecto, apunte general. Slash, para colocar la segunda acepción, esquema, bosquejo. Esquema, bosquejo. Y la otra palabra que les quiero dar por si acaso, en la tercera y en la cuarta línea está bisontes. Tercera y cuarta línea, bisonte. Y el bisonte es un animal salvaje parecido al toro, para que tengan una idea. Animal salvaje parecido al toro. Empezamos a leer atentamente. Un alcance, no tienen guía, anoten alguna pista, algo, cualquier cosa que ustedes quieran anotar, porque después yo solamente les voy a dar las preguntas, ¿ya? Vamos leyendo. ¿Estamos listos? Sí. ¿Todos y todas? Sí. ¿Sí? ¿Qué pusimos en la 1? B. Muy bien. ¿Ya? Me quiero devolver para explicar esto.
Ya, ahí está el texto. ¿Cómo yo sé que la correcta es barco, que dice una cita de lo expresado por alguien distinto al emisor del fragmento? O sea, lo dice otro, no el emisor del texto. Por algunas cosas importantes. El artista paleolítico adoptaba ante el arte de la misma actitud del indio Sioux, que dijo de un investigador al que vio preparar unos bocetos. 2 puntos, comilla. Sé que este hombre ha metido muchos de nuestros, ahí está hablando en primera persona, ya no está hablando en tercera como decía el artista del paleolítico, otro, sino que ahí está entre comillas porque es una cita textual de lo que dice otro distinto al emisor del texto. Y yo estaba presente cuando lo hice, desde entonces no hemos tenido visón. Ahí habla en primera persona, entonces ahí yo me doy cuenta claramente de aquello. ¿Ya? Por eso tiene que ser, ¿cierto? Barco, una cita textual de lo que dice otro. Muy bien. 1, barco. ¿Y 2? Muy bien. Arriba está la respuesta, po. ¿Por qué dice cuál no es alguien que dijo algo que dijo el emisor del texto? Porque arriba dice, sé que este hombre ha metido muchos de nuestros bisontes en su libro. Eso es parte de lo que dice otro. Todas las otras. El artista paleolítico adoptaba, eso lo dice al comienzo, el emisor del texto. La B dijo de un investigador, lo dice en la segunda línea. Para esta mentalidad lo dice al medio, el arte no era, lo dice al final. Todo el resto lo dijo el emisor del texto, menos lo que está entre comillas, porque es la cita textual de lo que dijo otro. Elefante. Muy bien. Cualquier duda me van preguntando. Hacemos ahora la 3 y la 4. Profe, ¿cuál era la 2? La 2 era elefante. ¿Estamos listos con la 3 y la 4? Sí. ¿Sí? ¿Todos y todas? Sí, profe. ¿Qué pusimos en la 3? B. No. Oh, era la A entonces. Menos. O sea, la E. Me dijeron todas menos la correcta. Es dado. ¿Qué? Miren, se dan cuenta que leen mal. Yo me voy a devolver porque quiero ir al texto. Ya, aquí está el texto. El artista paleolítico adoptaba ante el arte la misma actitud del indio Sioux. Ahí está hablando el emisor del texto. Entonces no puede ser el artista paleolítico, porque dice a través de la cita hecha, la cita que les mostraron en la primera pregunta. Sé que este hombre ha metido muchos de nuestros bisontes en su libro. Yo estaba presente, tanto. Ustedes me dijeron que eso lo dijo otra persona, no el emisor del texto. Y el artista paleolítico solo dice el emisor del texto, ¿ya? Dice después, de que habla Levi Blum. El artista paleolítico adoptaba la misma actitud del indio Sioux de que habla Levi Blum, habla de él. Pero no dice que Levi Blum es el que dijo aquello. Eliminen eso de que habla Levi Blum, sáquenlo. Entonces quedaría la misma actitud del indio Sioux. ¿Qué dijo?
de un investigador tanto. Acabamos de decir que el que es un pronombre relativo súper importante que se refiere al antecedente de lo que dijo antes. O sea, ese que hace esos antecedentes indio su. ¿Ya? Ese es el antecedente porque es una persona. El indio Sioux que dijo de un investigador al que vio preparar un boceto. Sé que este hombre, el investigador, ha metido en nuestro horizonte nuestros animales salvajes. Entonces el que está hablando es el indio Sioux. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, profe. Al que puso de que habla Levi Blum. Levi Blum está hablando de ellos, pero Levi Blum no es el que hace esa cita textual. La hace un indio porque habla de sus animales salvajes, de sus bisontes. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Para eso sirven los que son muy importantes como pronombres relativos. Entonces era dado. Parece que todos se equivocaron. Y la 4, La A. la A. ¿Se acuerdan que eso habíamos dicho que el no sino es una correlación súper importante? Porque niega lo primero y afirma lo segundo. Acuérdense que el sino juntito siempre tiene que ir con una negación antes, si no, no va a funcionar. Por eso es una conjunción exclusiva, ¿cierto? Dice que no es una función simbólica, sino una acción objetivamente real. Árbol, muy bien. Y la última de esta primera lectura, la número 5. ¿Cuál es la 5? La B. Exactamente. Muy bien. Claro, porque sí, dice, para la mentalidad no existe división entre realidad. No, porque dice que es una continuación directa de la realidad. Por eso no hay división, es una continuación directa de aquello. Barco. Muy bien. ¿Quién tuvo las 5 buenas? Una mala. Yo. Ya, se equivocaron precisamente en la número 3. Lectura 2. Miren, aquí no tengo ninguna palabra difícil, pero les quiero definir una frase por si acaso. En el segundo párrafo, en la cuarta y quinta línea, dice la frase idea de cañas. Dice, uno no tuviese idea de cañas. Esa expresión, esa frase idea de cañas, es relativo a la pesca. ¿Ya? Idea de cañas es una frase que indica o que es relativo a la pesca. No tengo nada más difícil. Ahora leemos la segunda lectura. ¿Estamos listos con la lectura?
Todavía no. Sigan nomás. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Ya. Primera preguntita. Esta lectura tiene solamente 3 preguntitas. La número 6. Tôi kêu điểm mà chạy. Tôi kêu điểm như nào? 또 sẽ tính giải pháp sao không có gì Cô chỉ là dùng dùng mà. Cô có tiền đâu? đi bộ así đi bộ Mua về. no ¿Qué pusimos en la 6? La C, pero no estoy segura. Sí. Muy bien. Primero, dijimos que el pero es un conector, ¿cierto? Adversativo restrictivo, ¿cierto? Que da una restricción parcial a lo que se dijo antes. Entonces, ¿por qué me sirve? Porque especifica lo que se dijo antes, ¿cierto? Y esto está en el primer párrafo. Dice, con tal de dar con un buen peso. Pero al final de la jornada, ahí está restringiendo lo que dijo antes, lo precisa, ¿ya? Ahora, cuidado con el resto. Suprimir no me sirve porque no está sacando información, no está omitiendo, eso es suprimir. Diferenciar no, porque tendría que haber sido un cambio para dar elementos distintos. Reformular la información que precede, no. Para que hubiera sido una reformulación tendría que haber explicado o aclarado algo. Y eso ustedes lo saben que lo hace el decir, o sea. Y la última, menos aún, porque una recapitulación es recordar sumariamente y ordenadamente algo que yo dije. Y no puede ser una introducción a una recapitulación o a una conclusión porque está empezando el texto. Las conclusiones van más al final, ¿ya? Entonces tenía que ser casi. Muy bien. Y las dos últimas, la 7 y la 8. Nói thêm mình đi à? 마우스 또 넣어줘봐요 마우스 또 넣어줘봐요 아유. 맞아. 이거充电해야 되구나. ¿Qué pusimos en la 7? B. Muy bien. Porque dice, ¿cierto? Por eso no es raro que en sitios como en Patagonia tanto. El por eso es una conjunción consecutiva. ¿Y por qué yo me doy cuenta que está dando una consecuencia? Por la palabra resultado. Que los preparativos del lugar comentado son resultados, son efectos, son consecuencia de lo que se dijo antes o de lo que mencionó antes en el párrafo anterior. Muy bien. No puede ser la bajo ningún punto de vista. Acuérdense que las causales, el porque, el ya que, no hay condicionalidad ahí, ¿ya? Tampoco está dando ejemplo de un caso específico. Acuérdense, cuando yo doy un ejemplo, grafico casos específicos del tema que estoy tratando. Y menos aún que esté corroborando, porque para corroborar yo debería usar en efecto o de hecho. ¿Y la 8? Muy bien. Eso es el aunque.
dificultad. Por eso dice, no ser cultor de la pesca no impide. O sea, ¿qué significa cultor? A lo mejor no saben exactamente lo que es cultor, pero igual se podía sacar. Cultor es aquella persona que se ejercita en algo, que lo desarrolla mucho, ¿ya? Entonces a lo mejor no soy experto, pero igual puedo disfrutar de aquello. Ahí estoy usando el aunque. Hay una dificultad, pero eso no quita que se cumpla la acción principal del verbo. ¿Quién tuvo las 3 buenas? Yo. Muy bien. Ahí eran fáciles, así que den las 3 buenas. Lectura 3. Aquí tengo palabritas. Voy a dar la palabra idílicos, que está en la segunda línea, pero si alguien tiene guía no la anote, porque esa palabra está dada en un vocabulario a pie de página. Por eso la guía dice número 2 y ahí abajito está la definición, ¿ya? Así que no la anoten el que tiene guía. ¿Qué significa idílico? Ameno, grato, ideal, paradisíaco, ¿ya? Por eso dice en idílicos pozones, son como un lugar ideal, como el paraíso, eso significa paradisíaco, ¿ya? Entonces idílico es ameno, grato, ideal, paradisíaco. En el segundo párrafo les voy a dar 2 palabras. En la segunda línea dice bulle, ya no bulle de actividad. Bulle significa agitación, movimiento de personas. Agitación, movimiento de personas. Y en la misma línea 2 del segundo párrafo está la palabra antaño. Antaño significa en un tiempo pasado. En un tiempo pasado. Ahora sí podemos leer atentamente este fragmento muy pequeñito. ¿Estamos listos con la lectura? Sí. ¿Sí? ¿Todos y todas? Ya. Hacemos las 2 primeras preguntas de este fragmento, la 9 y la 10.
listos? Niños. Niños, ¿estamos listos, sí o no? Sí, profe. ¿Qué pusimos en la 9? La E. No. La B. La D. Ahí sí, mira. El pues tiene dos funciones. El pues puede ser causal igual que el porque, pero en este caso no me servía la A porque no está dando causa. Y puede ser consecutivo, igual que el por lo tanto, igual que el por eso. Entonces, si dice, se trata pues de una oportunidad, se refiere a una consecuencia de lo que dijo antes. Es un nuevo comentario de lo que ya estaba diciendo. Por eso es una consecuencia de lo anterior. ¿Ya? No da diferencias. Para que hubiera sido una diferencia entre un elemento u otro, tendría que haber estado el cambio. Tampoco la D, bajo ningún punto de vista, rectificar o atenuar. Rectificar es corregir, y eso lo tendría que haber hecho un pero, por ejemplo. Y atenuar significa disminuir algo. Vale. ¿Y la 10? B. Me dijo dado o barco. Sí. Dado, ¿cierto? Sí. Eso es, a pesar de que, fíjense bien, a pesar de que es igual que la aunque. Entonces dice, la pérdida de la prosperidad no impidió la conservación de los tesoros. Aún hay tesoro, a eso se refiere, ¿ya? Hay una dificultad, pero eso no quita que se conserven los tesoros. Y eso es lo que hace la aunque. Hay una dificultad, pero eso no quita que se realice la acción principal del verbo. Barco dado, muy bien. Y la última de este texto, la número 11. ¿Cuál es la 11? B. Muy bien. El aún con tilde, acuérdense que es un adverbio de tiempo, el aún con tilde es igual al todavía. Por eso la correcta era la permanencia en el tiempo. Todavía se conserva el patrimonio cultural, ¿ya? Cuidado con el aún sin tilde, acuérdense que lo vimos el otro día y el aún sin tilde es una conjunción continuativa de intensificación. ¿Ya? ¿Quién tuvo las 3 buenas? ¿Una mala? Yo. Ya. Yo. Siguiente lectura. Ya, aquí también tengo una sola palabrita, pero se las quiero dar. El que tiene guía no la anote porque está a pie de página. Ya, es un vocabulario a pie de página. Y quiero darle superfluo. Está en la segunda línea. El que no tiene guía, por supuesto que la anota si no la conoce. ¿Ya? Superfluo significa no necesario que está de más.
no necesario que está de más. Leemos atentamente este fragmento muy cortito. ¿Estamos listos con la lectura? Niños. Niños, ¿están vivos o no? ¿Estamos listos con la lectura, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Todos y todas? Ya. Este texto muy cortito, solamente tiene 2 preguntas. Hacemos la 2 y la 13 atentamente. ¿Estamos listos? Sí. ¿Sí? ¿Qué pusimos en la 12? La A. Muy bien, ¿cierto? Porque fíjate que ahí dice, antes de esa frase, ¿cierto? Está el dado que. Dice, dado que todas las anotaciones, etcétera, etcétera. Entonces, dado que está indicando, ¿cierto? La causa de que no hayan referencias a cosas pasadas.
Y la causa es que todas las anotaciones recogidas son rigurosamente contemporáneas. ¿Ya? Por eso dice la información precedente, que está antes. Muy bien. ¿Y la 13? D, Perdón, no entendí. dedo. Ya, muy bien. ¿Por qué tiene que ser dedo y no barco? Cuidado con la B, fíjate que propósito está bien, pero la segunda parte está mal porque no condiciona. El afín de es una conjunción de finalidad que indica finalidad, objetivo o propósito. Pero la segunda parte de la B está mal. ¿Por qué la correcta es la D? Porque la función es indicar la finalidad, presentar la historia como verdad, de la acción. Y la acción era eliminar lo superfluo. Muy bien. ¿Qué tuvo las dos buenas? Yo. Muy bien. Lectura 5. Fíjense que en la lectura 5 no tengo ninguna palabra difícil según yo. Vamos leyendo. ¿Estamos listos con la lectura? Sí. ¿Sí? ¿Todas y todos alcanzaron? sí, Y ahora nos vamos con las dos preguntitas. Esta lectura también solamente tiene dos preguntas, la 14 y la 15. ¿Estamos listos? No, todavía no. Ya, sigan nomás.
Ahora sí. ¿Estamos todos listos? ¿Qué Sí. pusimos en la 14? La A. Muy bien, es porque ya lo conocemos bien, ¿cierto? Dice, porque ya nos interesan las historias de los demás. Esa es la causa de no leer, ¿cierto? Según la causa sería que ya nos interesan las historias de los demás. Muy bien. Espérenme que se me volvió algo. ¿Y qué pusimos en la 15? Dado. Muy bien. El luego tiene más de una función, ¿ya? Pero el luego aquí está actuando como temporalidad, ¿cierto? Aquí la función es un adverbio de tiempo. Fíjense que el luego también puede ser un adverbio de orden, de cómo se van colocando las ideas. Si yo digo, primero voy a hacer esto, luego voy a hacer esto. Ahí estaría dando un orden, ¿ya? Árbol y dado. ¿Las dos buenas? Yo. Era fácil. Muy bien. Lectura 6. Este creo que es el texto donde tengo más palabritas que necesito darles. Entonces, empecemos. Ya. En la segunda línea está la palabra embebido. El que tiene guía no le anote porque es vocabulario a pie de página. Tiene un numerito 5 ahí arribita, ¿ya? Los que no tienen guía pueden anotar. Embebido significa entregado con vivo interés a una tarea. Embebido, segunda línea, primer párrafo, entregado con vivo interés a una tarea. Y aquí está entregado a la lectura, ¿ya? Dice, embebido por completo a la lectura. Embebido, entregado con vivo interés a una tarea. En la misma línea 2 del primer párrafo les quiero dar la palabra sagas. Si alguien, puede que la conozcan, porque esta palabra igual es como conocida. Si alguien no la conoce, la anota. Sagas. Relato novelesco que abarca varias generaciones. Relato novelesco que abarca varias generaciones. ¿Ya? Relato novelesco que abarca varias generaciones. En la cuarta línea del primer párrafo está la palabra demonólogo. Cuarta línea, primer párrafo, demonólogo, especialista en la naturaleza y las cualidades de los demonios. Especialista en la naturaleza y las cualidades de los demonios. Párrafo 2, primera línea. Ciegamente, al final. Ciegamente. Aquí no es de ciego por si acaso, por eso se la estoy dando, ¿ya? Cuando dice ciego ciegamente, mi buen amigo, ciegamente significa con pleno convencimiento. Segundo párrafo, primera línea, ciegamente, con pleno convencimiento. En el mismo segundo párrafo, en la segunda línea está la palabra merendero. Merendero, establecimiento para comer por dinero. Merendero. Establecimiento para comer por dinero. Tercer párrafo, cuarta línea, brebaje. ¿Sí? Brebaje, cuarta línea del tercer párrafo, significa bebida. Por eso dice pisco sour, brebaje, tanto. Brebaje, bebida. Y la otra palabra que les quiero dar es la última palabra del párrafo 3, negligé. Negligé. Negligé significa, les voy a dar dos acepciones, lencería, ropa interior. Lencería, ropa interior. Y slash, segunda acepción, tela muy fina. Es una tela muy finita con que se hace precisamente batas o ropa interior, ropa más finita, ¿ya? Segunda acepción, tela muy fina. Por si acaso, esto también se lo voy a indicar, en la segunda línea del párrafo 3 dice príncipe de las tinieblas y en la cuarta línea dice Belcebú, ¿ya? Tanto Belcebú como príncipe de las tinieblas está aludiendo, son nombres que se le dan al diablo, a Satanás, ¿ya? Son distintos nombres que se le dan al diablo o Satanás. Belcebú, príncipe de las tinieblas.
Ahora sí pueden leer atentamente el texto. có khi nào không? chúng ta chưa này. Nó hồi trong cái phần nó cho anh mà. Không, một. Ừ? Không, một này. Một tôi đã không tôi sẽ xong rồi tôi. Nếu cái ăn này bảo có là cho hồi sẽ. không? xin lỗi. Trong một phần học không à? ¿Estamos listos con la lectura? No, profe. Ya, sigan leyendo lo que les falta. Ahora sí. Sí. ¿Sí? ¿Todos y todas? Ya, y las dos últimas preguntitas, aquí vamos a quedar, vamos a llegar hasta la página 5 de la guía porque necesito darles una información, ¿ya? Hacemos la 16 y la 17. Ya. ¿Todos y todas? ¿O falta alguien? ¿No? Esto es muy fácil. ¿Qué pusimos en la 16? Eso sí hay mientras, acuérdense, dos acciones simultáneas. ¿Cuáles son esas acciones simultáneas? Está disfrutando del baño y escuchando los golpes. Dos cosas a la vez. Muy bien. ¿Y la 17? Muy bien. Espero que nadie haya puesto barco, ¿cierto? El apenas es igual que el no bien, sucesión inmediata. Primero una cosa y luego la otra. Apenas llegues a tu casa me llamas. Primero una y luego la otra. ¿Por qué no me sirve el en tanto? Porque el en tanto es igual que el mientras. Y son temporales de simultaneidad como veíamos en el ejercicio 16. En tanto son dos cosas a la vez y en el apenas o el no bien primero una cosa y luego la otra. ¿Las dos buenas? Yo. Ya, muy bien. Me quiero salir de acá porque les tengo que dar, me queda todo tiempo así que nadie se va. Ya, les quiero dar algunas indicaciones. No hay tarea